He venido tocando una serie de temas que he titulado La mente de Cristo, cómo nosotros poder establecer los pensamientos de la palabra de Dios en nosotros, porque al final de cuentas en la mente es donde se activa la voluntad, las decisiones, lo que hablamos, por lo tanto lo que somos. Y allí es tan importante trabajar en nuestros pensamientos. Y hoy quisiera cerrar esta serie con un tema que lo he titulado Pensamientos de Fe. Y quisiera leer una historia que se narra en el libro de Números, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, cuando dice la Biblia que el pueblo israelita ha salido de la cautividad de Egipto y están por entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés ahora llama a 12 príncipes, uno de cada tribu, para que entren a inspeccionar la tierra que van a conquistar. Vamos a leer Números capítulo 13, verso 1 en adelante. Dice la Biblia: Dios le dijo a Moisés: envía algunos hombres a Canaán para que exploren el territorio que les voy a dar. Ahí está hablando Dios. Mándalos para que exploren el territorio que les voy a dar. Que vaya un jefe de cada tribu. Dice la Biblia que ellos fueron a inspeccionar y regresaron. Pasemos al versículo 27. Dice la palabra: y le dijeron a Moisés: fuimos al territorio a donde nos enviaste, un territorio muy fértil, allí siempre habrá abundancia de alimento. Mira, estos son los frutos que se dan allá. Lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos a los descendientes del gigante Anac. En el desierto viven los amalecitas, en las montañas viven los hititas, los jebuseos, los amorreos, y entre el mar y el río Jordán viven los cananeos. La gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse y les dijo: vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Quiero repetir el verso 30. La gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse y les dijo: vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas, diciéndoles que el territorio era malo. No lo hagan, les decían, no podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anac. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además, es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Hasta ahí. Es tremenda esta porción bíblica porque Dios ha sacado a un pueblo israelita con poder y milagros de las garras y del gobierno del faraón. Ellos han visto a Dios obrar. Vieron cómo cayeron 10 plagas sobre los egipcios. Vieron cómo se abrió un mar en dos, cómo cayó maná del cielo, cómo Dios los protegía, los respaldaba, cómo en un momento salió agua de una roca. Pero ahora que tienen que conquistar y ven las cosas difíciles, parece que el Dios que tenían concebido en su mente se les desboronó. Se habían levantado, por supuesto, circunstancias. Ellos iban a entrar a conquistar las promesas que Dios les había entregado. Era una realidad de que habían enemigos, era una realidad de que habían guerreros, era una realidad de que eran ciudades amuralladas. Pero note que 10 de ellos, 10 de los 12, no tenían mentalidad de fe, sino una mentalidad de incredulidad. Cada uno de nosotros en la vida tenemos promesas que conquistar. Cada uno de nosotros tenemos problemas que resolver. La vida del creyente como la del impío es una vida de altibajos.
tenemos que enfrentar adversidades, problemas, situaciones, luchar también con un problema quizás en la salud, un dictamen médico o un problema en casa, una situación en el matrimonio o un problema con los hijos o una crisis económica o una situación social difícil. Pero la gran diferencia es lo que está en tu mente operando en el momento que tienes que enfrentar esa situación. Porque yo veo que 10 de ellos, frente a la adversidad que vieron, se derrumbaron. Y es tremendo porque estos 10 no eran impíos, ni filisteos, ni los que hacían parte de los que no tenían a Dios. No, este era el pueblo de Dios. Pero lo confrontante y triste es que era la mayoría. Y qué tremendo pensar que aún dentro del pueblo de Dios, quizás hasta la mayoría son personas negativas, personas que en su mente no tienen fe, sino incredulidad. Jesucristo nos dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero también dijo, no teman, porque yo ya vencí al mundo y voy a estar con ustedes hasta el final del mundo, protegiéndolos, levantándolos, bendiciéndolos y llevándolos de victoria en victoria. Dios no les estaba diciendo, va a ser fácil. Dios les está diciendo, ya se los entregué. Y allí es donde operan los pensamientos. Porque en nuestra mente hay fe o hay incredulidad. ¿Qué es la fe? El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 lo describe muy claramente. Dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué estamos esperando en medio del problema? En medio del desafío, en medio de la adversidad, en medio del conflicto, en medio de la mala noticia. Porque allí es donde el enemigo quiere venir a ponernos duda, incredulidad, fatalismo, pesimismo. Y por supuesto una mente incrédula produce una boca negativa. Nuestras palabras evidencian lo que hay en nuestra mente. En estos días he estado leyendo en mi tiempo devocional la historia de Job, el libro de Job. Y es tremendo ver la vida de Job, porque Job era una persona íntegra, una persona buena. Por allá en algún momento escribieron un libro que se titula ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y creo que era el caso de Job. Pero Job está en la Biblia para enseñarnos cómo enfrentar los problemas y las crisis. Y precisamente Job atraviesa unas crisis que seguramente nadie ha atravesado como él. En un momento perdió su economía, en un momento sus hijos murieron, en un momento vino una sarna a su cuerpo, le afectó su salud, su esposa lo abandonó. Ahora se reúnen 4 amigos de Job para tratar de decirle a él por qué está así. Elifaz, Bildad, Zofar, Eliú, los 4 amigos de Job. Pero lo tremendo es que aunque Job perdió su casa, su familia, su economía, su salud, hubo algo que Job no perdió y fue su fe. En el libro de Job, capítulo 19, versículo 25 al 27, Job escribe, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Miren lo que está diciendo Job. En cuanto a mí, en mi realidad, en mi crisis, en mi enfermedad, en mi calamidad, en mi dolor, yo sé que mi Redentor vive. ¡Wow! Y un día por fin estará sobre la tierra
y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Wow. Mire lo que pasaba en la mente de Job en medio de las crisis. Y yo creo que usted y yo debemos de entender la realidad de Dios en medio de las crisis. Porque no podemos enfrentar las crisis como lo enfrenta un impío que no tiene a Dios. La gente en el mundo, en su secularismo, en su ocupación, no han querido aceptar a Dios. El mundo es como un gran orfanato, lleno de huérfanos. Porque eso de que todos somos hijos de Dios, eso no es cierto. Es más, Jesús llamó a los fariseos hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo. Hay gente que es hija del diablo. Porque es por medio de la fe en Jesús que Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es por la fe en Cristo que entramos a ser parte de la familia de Dios, y al ser parte de la familia de Dios nos convertimos en herederos de un nuevo pacto, ahora basado en una palabra de Dios. La Biblia es entregada a nosotros. Entonces Dios nos dice, como hijos tienes derecho a esto. Es la palabra de Dios, sus promesas, sus verdades, su realidad. Pero allí en medio de la crisis es donde Dios quiere que recordemos que hay un Dios sentado en un trono, gobernando, dueño de todas las cosas. El Dios que es soberano, grande, el gran yo soy. El Dios único, verdadero, poderoso, el que sana, el que restaura, el que suple, el que liberta, el que nos lleva de victoria en victoria. Él sigue siendo Dios en medio de tus crisis. Él sigue siendo Dios. Algunos en medio de la pandemia llegaron a pensar que a Dios se le salieron las cosas de control. Pero le quiero decir algo, no, Dios sigue sentado en su trono. Y eso fue lo que reconoció Job. Mi Redentor vive. Esos pensamientos están en mi mente. Cuando viene la mala noticia, cuando viene la adversidad, cuando se cierra una puerta, cuando las cosas no marchan bien, yo sé que mi Redentor vive. En estos días, precisamente hablaba con un gerente de una empresa muy grande. Maneja más de 300 empleados. Y estábamos conversando, tomándonos un café. Y precisamente le pregunté cómo atravesó la pandemia en medio de tantas crisis. Y él me decía, realmente fue desafiante tener cerrado una empresa tan grande, sosteniendo empleados, tantos compromisos, tener que reinventarnos, ver cómo hacer, cómo sacar adelante las cosas. Y él me decía, tuve que ir al psicólogo. Y entonces allá el psicólogo me preguntaba, ¿cómo te sientes? Y yo, no, estoy ansioso, estoy preocupado, estoy alterado. Y el psicólogo le dijo algo interesante. Le dijo, mira, hay problemas que no dependen de ti, ni están en ti solucionar. Hay cosas que pasan por fuera que se nos salen de control. Hay cosas que van a pasar fuera de ti que no está en ti solucionar. Por lo tanto, esas cosas no deberían preocuparte. Preocúpate de aquellas cosas que está en ti solucionar. Y me pareció interesante ese consejo de un psicólogo que lo calmó al hombre y le hizo entender eso. Porque yo veo que Dios también es como un psicólogo para nosotros. Yo creo que Dios también nos da terapia y la necesitamos. Porque en esos momentos de temor, de adversidad, de preocupación, que es natural, todo lo hemos tenido.
de miedos, de incertidumbre, de impotencia. Sería bueno ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, necesito una terapia hoy. Y seguramente Dios nos va a hablar. Y una de las cosas que Dios nos va a decir: hey, mírame acá, yo soy tu Dios. Porque cuando uno es un hijo de Dios, uno está bajo una sombrilla de bendición. No somos huérfanos, somos hijos. Dios está con nosotros. Dios nos ayuda. Un día Jesús toma a sus discípulos y parece que hace eso, les da una terapia. Y eso está en Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Mire lo que Jesús le dice a los discípulos: por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Quiero repetir esa última frase. Tengan por seguro que cuidará Él de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Wow. Verso 31. Así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Denle un fuerte aplauso al Señor. Eso, ¿sabe por qué viene a nuestra mente cuando tenemos una paternidad de Dios para nosotros? La paternidad genera seguridad. Seguridad, confianza, paz. Siempre que una persona llega a mí pidiéndome un consejo: pastor, estoy atravesando una crisis, una adversidad, una situación difícil, un fracaso, acostumbro, y eso me lo guía Dios a hacer, a preguntarle a la persona: ¿cuáles son tus sueños? Porque yo creo que lo que define a un cristiano no es su condición actual, sino las promesas de Dios sobre su vida. Cualquiera ver a Job en esa condición podría decir: este es un perdedor. Pero para Dios, lo que definía a Job no era su situación, eran sus promesas para su vida. Y allí es cuando debemos de tomar las promesas de Dios. A pesar de los problemas, de la adversidad, de los gigantes, de la imposibilidad o la impotencia, decir: si Dios lo dijo, va a pasar. Porque Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hombre para retractarse. Lo que Dios ha dicho, lo hará. Pero ¿qué pasa? Él es un Dios omnipotente, pero necesita hijos que crean en su omnipotencia.
Mire que un día Jesús llega a Nazaret, Dios hecho hombre, el Dios Shaddai, el omnipotente. Y llega a Nazaret, hay necesidad. Llega Jesús y dice la palabra, pero no pudo hacer muchos milagros en ese lugar a causa de la incredulidad. Incredulidad. La incredulidad que hay en nuestro corazón ata las manos de Dios. Porque Dios no se mueve por tu necesidad. Dios se mueve es por tu fe. Y eso es muy profundo, porque muchas veces decimos, ay Dios, ¿por qué no obrará? Dios, ¿por qué no hace esto? Me va mal esto, lo otro. Pero Dios no se mueve, a Dios no lo mueve la necesidad, a Dios lo mueve es la fe que encuentra en tu corazón. A un Job diciendo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios me sacará de esto, yo sé que esto es temporal, yo sé que lo que viene es grande, yo sé porque hay una promesa de Dios para mi vida. No le estoy hablando de una fe que nace en la intención del hombre, no, es una fe que nace en la palabra de Dios. Si Dios me ha hablado, si Dios me ha dicho, si Dios me ha dado un rema, porque quiero decirle algo, para cada problema hay un versículo. Si estás enfermo, hay un versículo. Si estás atravesando una crisis económica, hay un versículo. Si estás atravesando crisis en tu casa, hay un versículo. Y dice la Biblia que el justo no camina de acuerdo a lo que ve, sino de acuerdo a lo que cree en su corazón, conforme a la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, entonces Dios lo hará. Y si lo que estoy viviendo hoy no es lo que Dios dijo, entonces esto es temporal, porque Dios me llevará al lugar que me prometió. El libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo debo de concebir a un Dios que quiere lo mejor para mi vida. Pero también tengo que concebir a un Dios que me demanda fe. Hace muchos años leí un libro que me impactó en mi vida espiritual. Y es el libro del pastor Paul Yonggi Cho de Corea del Sur, de la iglesia más grande en el mundo. Ese libro se llama La Cuarta Dimensión. Y entonces él habla allí de que hay niveles de fe. Hay gente que hay un nivel básico de fe, entonces tiene una fe pequeña, ve milagros pequeños. Y él comienza a hablar de cómo nosotros comenzar a desarrollar una espiritualidad tan fuerte, donde comencemos a tener una fe que produce cosas sobrenaturales de parte de Dios sobre nuestra vida. Él, por ejemplo, habla de Jacob. Usted recuerda Jacob en la Biblia. Ese nombre Jacob significa engañador en el Antiguo Testamento. Jacob era un hombre con promesas, pero con fracasos en su vida. Y Dios necesitaba activar en él la fe, porque es la fe la que te introduce a lo sobrenatural de Dios. Para ver a Dios necesitas activar una fe. Entonces Dios le dice a él, a Jacob, te voy a prosperar. Y resulta de que su tío Labán, quien quería burlarse de él y darle en la cabeza, le dice, mira, vamos a ser socios, tú vas a trabajar para mí, te voy a pagar con las cabras que nazcan de estas cabras que están acá, pero las que salgan pintadas. Y resulta que todas las cabritas eran blancas. ¿Cómo dos cabras blanquitas van a salir manchadas en su cría? Eso era humanamente imposible, pero dice la palabra que Jacob tuvo un sueño y comenzó a ver cómo esas crías comenzaban a salir todas manchadas.
El hombre se levanta el otro día con esa concepción y comienza a mirar las cabritas y va al abrevadero, allá donde toman el agua y donde se aparean, y comienza a ponerle unas astillas, unos palos pintados para que ellas al acercarse al agua comenzaran a ver esas manchas aparentemente y comenzaran a tener crías manchadas. Y él comienza a actuar en fe, porque la verdadera fe te lleva a una acción. La fe sin obras es muerta, pero la verdadera fe te activa a hacer algo. Y entonces ese hombre creyendo va y comienza a hacer cosas que aparentemente era irracional, pero resulta que eso que él creyó sucedió, porque cuando tú crees, Dios crea. Cuando tú crees, Dios crea. O sea, hay algo que se activa en el ámbito espiritual y cuando tú crees, hay algo que se activa a Dios ángeles. Hay cosas que se comienzan a mover en el cielo a tu favor. Hay cosas que comienzan a pasar, quizás no las ves, pero hay algo que se está gestando para ti. Y comienzan. Fue tanto el milagro que todas salían manchadas. Y el que se enriqueció fue Jacob y se empobreció Labán. Este hombre en este libro dice que un día fue a una clínica y había una mujer en un estado terminal en una habitación del hospital. Y él entra y le dice: mira, para tú ser sana, tienes que creer en tu sanidad. Comienza a creer que Dios puede obrar. La Biblia dice: por sus llagas hemos sido curados. Y quiero que cierres tus ojos y comiences a mirar tu vida desde tu imaginación. Era una mujer con 2 hijos pequeños, su esposo estaba afuera en el lobby y le dice: comienza a mirarte en un parque corriendo con tus hijos, disfrutando con tu familia, trabajando como lo hacías antes. Y esta mujer en fe comenzó a idealizar, en otras palabras, concibió la palabra de Dios como una verdad. A los pocos días esta mujer comenzó a recuperarse y Dios la sanó. Un hombre, cuenta él, que fue a su oficina: pastor, tengo una panadería, pero estoy quebrado, no me llegan clientes, debo mucho dinero. Y este hombre le decía: mira, vas a hacer esto, vas a llegar a tu negocio temprano en la mañana, lo vas a organizar, vas a visualizar clientes llegando. Te vas a parar en la registradora y vas a ver esa registradora cerrándose, abriéndose, porque hay clientes, porque hay dinero. Visualiza, créelo, concíbelo. Y este hombre testificaba y decía que el hombre hizo eso y decía que hubo una activación en el mundo espiritual que favoreció por medio de Dios de un milagro a esta persona y obró de una manera sobrenatural. Pero contrario a eso, ¿qué quiere el diablo? Viene un problema y el diablo, ¿qué te dice? Vas a perder, te vas a morir. Entonces viene un dolor en la espalda, hay algo que aquí te está creciendo y el diablo te dice: uy, eso es un cáncer, eso es un tumor. ¿Se acuerda de su tía Pepita que se murió de cáncer? Pues mija, a usted le cayó también. Y hasta aquí llega, usted no pasa de diciembre. Sí, así son. Entonces se vino la pandemia, encierro, cuarentena, cerrado negocio, no hay nada. Te vas a quebrar, tú no vas a soportar un mes. ¿Con qué vas a pagar la renta? Te vas a quebrar, esta enfermedad te va a matar. A tu papá que está viejito lo va a matar también. Y usted, ay, y anda así. Y entonces, ¿sabe qué anda diciendo el cristiano? Ay, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? Ay, no, pastor, no puedo salir. ¿Por qué no va a salir? Porque me pegan el COVID. ¿Y por qué? ¿Cómo así? No, es que un vecino mío se murió y yo no puedo. ¿Y cómo está tu negocio? No, quebrado, que yo no aguanto.
¿Qué pensamientos hay en ese momento en tu mente? De derrota, de pérdida, de fracaso. Y allí es donde la Biblia, ¿qué dice? Isaías 3, verso 10. Dice la palabra: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Decid al justo. Entonces parece que el cristiano se encuentra en la mitad de una guerra cósmica entre lo que dice Dios y lo que dice el diablo. Y lo que tú creas determina lo que piensas, lo que hablas y lo que haces. Por eso Dios demanda fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque fe es creer, a pesar de que tu realidad sea contraria a creer, 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 creer. Y quizás alguien me diga: pastor, pero yo llevo años creyendo. Pues sigue creyendo, porque es mejor vivir creyendo que morir dudando, mi hermano. Dios recompensará tu fe, y en su momento Dios obrará a tu favor. Ahora dice la Biblia que cuando le pidamos a Dios, esa petición debe de ir envuelta de fe. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra: pero pida con fe, no dudando nada. Ayúdenme con el versículo, por favor. Santiago 1, 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada de un lado a otro. Es decir, no basta solo con pedir. No basta solo con pedir. Usted tiene que pedir, pero con fe. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, pedir creyendo que lo que estoy pidiendo, de acuerdo a la palabra, va a suceder. Porque la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Y allí es cuando yo entro entonces al lenguaje de Dios. Señor, tú lo dices, yo lo creo, yo lo declaro. Camino en esta palabra, Señor, como Pedro tirándose al mar. Señor, aquí estoy. Tú lo dijiste, yo camino. Señor, tú dijiste que tirara la red. Eso no tiene lógica para mí, pero en tu palabra tiraré la red, Señor. Yo te creo a ti. Y cuando Dios te ve moviéndote en fe, hermano, Dios no te va a dejar en vano. Dios te respaldará. Hay momentos en nuestra vida donde pasan cosas que no las entendemos. Hay momentos en los que dices: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué esta situación? Pero una persona con mentalidad de fe aprende a ver las cosas como Dios las ve. Aprende a descansar. Porque hay momentos donde no vas a entender nada y vas a tener que confiar en Dios en medio de que no entiendas nada. Pero esa confianza en Dios va a transferir a ti paz, tranquilidad, confianza. El libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 28, dice la palabra: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero decirle algo, y es que Dios permite crisis, pero con un propósito. Dios tiene propósito con las crisis. Y allí es cuando tenemos que aprender a ver en medio de los problemas oportunidades.
En medio de los conflictos, promociones. En medio de los gigantes, avances. Algunos que analizan la vida de Job dicen que la crisis de Job probablemente duró 1 año. Pero es tremendo cómo Job luego vio recibir 4 veces más de lo que perdió. Eso se llama restitución. Dios lo restituyó. Dios vio su fe. Dios vio a un hombre fiel. Dios vio a un hombre que creyó y Dios lo recompensó. Dice la palabra que le dio hijos y los disfrutó hasta la 4ª generación. Dice la Biblia que Dios le dio salud y larga vida. Dice la Biblia que Dios le dio prosperidad económica. Y más aún, dice la palabra, hablando Job, él dice: mis ojos ahora te ven, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. ¿Sabes qué significa eso? Que detrás de ese problema que ves, Dios tiene una bendición para ti. Algo grande viene. Si tú crees, si tú avanzas, si tú peleas. Cuando uno estudia la Biblia se da cuenta que hasta el diablo se convierte en un instrumento que él usa para nuestra bendición. Porque en la historia de Job, el diablo fue un títere de Dios. Y Dios le demostró y le dejó escrito: este hombre es fiel y yo hago lo que quiera, lo voy a bendecir, lo voy a prosperar, lo voy a levantar. Yo me imagino allá el diablo diciendo: uy, como que me dieron en la cabeza. Lo mismo pasó cuando Cristo estaba en la cruz. El diablo diciendo: lo logré, lo maté. Mira, ahí se están burlando de él. Burlando. Él no sabía que iba a resucitar al 3er día. Él no sabía que iba a descender a los mismísimos infiernos, triunfando sobre Satanás en la cruz del Calvario y entregándonos a nosotros la autoridad como hijos de Dios. Por eso dice la palabra en Josué 1:5: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Por eso necesitamos a Dios en nuestras vidas. Por eso necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor. Hay veces cuando yo estoy enfrentando una situación, un problema, hay veces cuando he ido a la clínica o cuando voy a visitar a alguien y uno ve esas clínicas llenas, uno dice: tremendo cómo estas personas enfrentan sus problemas como huérfanos. Pero yo tengo a un Dios en el cual creer, al cual orar, en el cual confiar. Un Dios en el cual puedo descansar y saber que Él sigue sentado en el trono gobernando sobre todas las cosas. Donde hay esperanza, hay vida. Hasta los médicos saben que la mejor medicina es la esperanza. Pero cuando un enfermo pierde toda esperanza, el otro día se muere. Así es la vida. El otro día llegué a un hospital, me recibe el esposo de una joven que tenía cáncer. Los médicos habían dicho: ella se muere en los próximos días. Cuando yo llego a ese lugar, si me puede acompañar David en el piano, por favor. Cuando yo llego a ese lugar, yo llego con fe. Voy a orar. Dios me usa en milagros. Yo lo creo. Llevaba mi aceite y todo. Y me encuentro a este hombre en la salita de espera así sentado. Y yo le digo: hola, ¿cómo estás, pastor? Muy duro. Pues vengo a orar por tu esposa. Pues, pastor, yo le aconsejo que mejor la despida. ¿Y por qué? No, porque ya el médico dijo que se iba a morir. Vaya, pastor, despídala. Y yo lo miro y le digo: no. Yo me imagino a Dios diciendo: ¿y dónde está tu fe? Hay realidades duras. Hay realidades duras.
pero hay verdades más poderosas. Y yo creo que nuestra tarea es creer, 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 creer. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Yo veo a mis hijos, yo creo. Veo mi economía, yo creo. Veo mi futuro, yo creo. Yo creo, yo creo. Y cuando tú crees, algo se activa en el ámbito espiritual a tu favor. Yo le invito a que se coloque en sus pies en este día. Colóquese en sus pies. Yo creo que es un buen día para decirle al Señor: Señor, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Porque yo sé que nuestra mente muchas veces es un campo de batalla. Y hay veces en medio de las crisis, esos gigantes se agrandan. Los problemas se agrandan. Pero entre más impotentes nos sintamos, es donde más tenemos que buscarlo a Él. Y yo en este día quiero orar por aquellas personas que pueden estar atravesando crisis, problemas. Aquellas personas que quizás digan: yo quiero una oración, yo quiero que Dios me fortalezca. Yo quiero que Dios me ayude, quiero creer. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.